Los hospitales nunca duermen, pero cuando llega la medianoche, algo cambia. Los pasillos se vacían, las luces permanecen encendidas y el silencio se vuelve más pesado que durante el día. Quienes han trabajado en turnos nocturnos saben que, después de cierta hora, el hospital ya no se siente igual. Estas son experiencias contadas por personas comunes que solo estaban cumpliendo su turno, haciendo su trabajo, tratando de aguantar el cansancio. Gente que escuchó pasos donde no había nadie, vio sombras en pasillos vacíos y sintió presencias que no deberían estar ahí. Tal vez todo tenga una explicación lógica, o tal vez no. Porque cuando el reloj marca la madrugada y el hospital queda casi en silencio, hay cosas que parecen no haberse ido nunca. Yo trabajaba en un hospital público, turno nocturno, de esos donde el silencio pesa más que el ruido, donde las luces blancas nunca se apagan del todo y el olor a desinfectante se te queda pegado aunque llegues a tu casa. Esa noche empezó como cualquier otra, pase de lista, revisión de pacientes, bromas cansadas entre compañeros para aguantar el desvelo. Éramos pocos, como siempre, porque de noche nunca hay suficiente personal. A eso de la 1 de la mañana el hospital se calmó, los pacientes dormían, solo se escuchaban los monitores y el rechinido lejano de algún carrito de metal. Yo estaba asignado a un área vieja del hospital. Una que casi no se usa pero que de noche queda con algunos pacientes en observación. Desde que entré ahí siempre sentí algo raro, no miedo, más bien una sensación constante de incomodidad. Como si nunca estuvieras solo aunque no vieras a nadie. Esa noche empecé a notar que el timbre de llamado de un cuarto sonaba seguido, siempre el mismo. Entraba, revisaba al paciente, un señor mayor, estaba dormido, signos vitales normales. Pensaba que tal vez lo apretaba sin querer, lo acomodaba y me salía, pero a los pocos minutos volvía a sonar. La tercera vez me quedé más tiempo, esperando que despertara, pero no pasó nada. El timbre se activó solo frente a mí, sentí un escalofrío pero lo justifiqué con una falla eléctrica. Más tarde, como a las 2:30, una compañera me pidió que la acompañara al almacén del sótano porque no le gustaba bajar sola de noche. Acepté. Bajamos por el elevador y desde que se abrieron las puertas el aire se sentía más frío. Ese sótano no lo usan casi nunca, hay cajas viejas, camas arrumbadas, equipo que ya no sirve. Caminamos rápido, en silencio. Hasta que escuchamos pasos detrás de nosotros, pensamos que era alguien más del turno, volteamos y no había nadie, solo el pasillo largo y oscuro. Apresuramos el paso y regresamos sin decir nada. A eso de las 3 de la mañana empezó lo peor, los monitores de 2 cuartos comenzaron a marcar picos raros. Entré a revisar y los pacientes estaban dormidos, respirando normal. Pero las pantallas mostraban actividad como si estuvieran despiertos o agitados. Llamé al médico de guardia y me dijo que reiniciara el equipo, lo hice y volvió a la normalidad. Pero al salir del cuarto escuché claramente que alguien decía mi nombre, bajito, como desde el fondo del pasillo. Pensé que era una broma. Respondí y no hubo contestación. Caminé unos pasos y vi a una mujer parada al final del corredor, con bata de paciente, de espaldas. Pensé que se había desorientado, algo común de noche. Me acerqué diciéndole que regresara a su cama. Cuando estuve a unos metros noté que la bata estaba manchada, no de sangre fresca, sino vieja, oscura. Le toqué el hombro y sentí un frío extraño. Ella giró la cabeza apenas y vi su cara, pálida, con los ojos abiertos pero sin expresión. Di un paso atrás del susto. Y en ese momento una camilla pasó rápido entre nosotros empujada por otros enfermeros que llevaban a un paciente de urgencia. Cuando volteé otra vez hacia el fondo del pasillo, la mujer ya no estaba. Me quedé paralizado, tratando de entender qué había visto. Me convencí de que era el cansancio, el sueño, el estrés, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Más tarde, como a las 4, fui al baño del personal. Estaba solo, el hospital completamente en silencio. Mientras me lavaba las manos escuché que alguien entró a otro cubículo.
escuché cómo se cerraba la puerta. Esperé a que saliera porque solo había dos, terminé y cuando abrí la puerta no había nadie, revisé los cubículos, vacíos, sentí como se me erizaba la piel. Regresé a mi área y vi algo que hasta hoy me cuesta explicar. En el escritorio de enfermería había un expediente abierto, uno viejo, amarillento, no correspondía a ningún paciente actual. Lo revisé y vi fechas de hacía muchos años, el nombre de una mujer, la causa de ingreso, accidente grave, fecha de defunción registrada a las 3:20 de la mañana. La misma hora en la que había visto a la mujer en el pasillo, sentí que el corazón se me salía, cerré el expediente y lo dejé donde estaba. No quise preguntar nada. A las 5 de la mañana el cansancio ya era extremo, las luces parecían más fuertes, el silencio más pesado, escuché otra vez pasos, arrastrados, lentos, esta vez no quise investigar. Me quedé en el escritorio fingiendo revisar papeles, los pasos se detuvieron frente a mí, levanté la vista y vi solo la sombra reflejada en la pared, una sombra que no coincidía con nadie que estuviera ahí. La sombra se quedó unos segundos y luego se alejó, no escuché más pasos. Cuando por fin amaneció y llegó el turno de la mañana sentí un alivio enorme, le conté por encima a un compañero antiguo lo del timbre, los pasillos, la mujer, no se rió. Solo me dijo que esa área siempre había sido problemática de noche, que antes ahí era urgencias y que mucha gente había muerto esperando atención. Me dijo que uno aprende a no prestar atención, a seguir trabajando y ya. Yo no pude, pedí cambio de turno poco después y dejé ese hospital meses más tarde. Hasta hoy, cada vez que paso cerca de un hospital de noche, cada vez que veo luces encendidas y pasillos largos, recuerdo esa sombra, esa mirada vacía, y pienso que hay lugares donde el trabajo no termina nunca, ni siquiera después de la muerte, y que en los turnos de medianoche no solo cuidan a los vivos. Entré a trabajar al hospital por necesidad, no por vocación, era turno de medianoche en el área administrativa nocturna, algo tranquilo en teoría, revisar ingresos, apoyar a enfermería con papelería y estar atento por si se ocupaba algo urgente. Yo pensaba que lo más pesado sería el sueño, el café frío y las horas eternas. No imaginé que el hospital de noche es otro lugar completamente distinto al del día. Desde el primer turno noté que todo se sentía diferente después de las 12, las luces seguían encendidas pero parecía que no iluminaban igual, los pasillos se volvían más largos, el silencio se metía en la cabeza. Y cualquier ruido pequeño se escuchaba exageradamente fuerte, como si el edificio estuviera atento. Esa noche en particular empezó normal, recibí el turno, firmé, saludé a los pocos compañeros nocturnos, cada uno en su mundo, acostumbrados ya a no hablar de más. A eso de la 1 de la mañana el flujo de pacientes bajó y solo quedaban urgencias reales. Yo estaba en el módulo cerca de hospitalización, un área antigua, con paredes gruesas y puertas pesadas. Mientras revisaba unos papeles escuché que una puerta se abría y se cerraba sola varias veces al fondo del pasillo. Pensé que era corriente de aire o alguien desorientado, algo común, así que no le di importancia. Más tarde, como a las 2, una enfermera me pidió que la acompañara a dejar unos documentos a un área cerrada porque no le gustaba caminar sola por ahí. Acepté. Caminamos juntos y durante el trayecto me comentó que en ese turno siempre pasaban cosas raras, pero lo dijo en tono de broma, como para quitarle peso. Cuando llegamos, la puerta que necesitábamos estaba cerrada con candado, cosa que no debía pasar. Regresamos sin resolverlo y al volver noté que el reloj del pasillo marcaba una hora distinta a la del mío. Pensé que estaba descompuesto, pero todos los relojes de esa ala marcaban lo mismo, atrasados varios minutos. A eso de las 3 de la mañana sentí un cansancio pesado, no normal, como si de pronto el cuerpo se apagara. Me levanté a caminar un poco y escuché claramente pasos detrás de mí, pasos lentos, arrastrados. Pensé que era algún paciente levantándose, volteé y no había nadie,
el pasillo estaba vacío, seguí caminando y los pasos volvieron a escucharse, esta vez más cerca. Sentí un nudo en el estómago y apresuré el paso hasta llegar al módulo. Cuando me senté, los pasos se detuvieron. Minutos después sonó el teléfono interno, contesté y nadie habló, solo se escuchaba una respiración lenta del otro lado. Pregunté quién hablaba y colgaron. Revisé el registro de llamadas y no aparecía nada. Intenté concentrarme en el trabajo, pero empecé a notar detalles que me pusieron nervioso, puertas que quedaban abiertas aunque yo recordaba haberlas cerrado, luces que parpadeaban solo cuando pasaba por debajo, y lo peor, la sensación constante de que alguien estaba parado detrás de mí observando. Varias veces volteé de golpe y no había nadie. Como a las 3:30 un camillero pasó rápido empujando una camilla vacía, algo raro porque de noche no suelen mover camillas sin paciente. Le pregunté a dónde iba y me respondió sin mirarme que tenía que llevarla de regreso. Su voz sonó cansada, hueca, no le di más importancia. Minutos después vi pasar la misma camilla de regreso por el mismo pasillo, esta vez sola, empujada por nadie, avanzaba lento, recta, como si alguien invisible la guiara. Se detuvo frente a una habitación cerrada y ahí se quedó, congelada. Me levanté temblando, pensando que estaba alucinando. Me acerqué y en cuanto estuve a 1 metro la camilla empezó a moverse hacia atrás sola. Choqué con la pared del susto, nadie apareció. Empecé a sudar frío, fui al baño para mojarme la cara, el espejo estaba empañado aunque nadie se había bañado ahí. Limpié el vapor y por un segundo vi reflejada a una persona detrás de mí, muy cerca. Giré de inmediato y no había nadie. Cuando volví a mirar el espejo, el vapor había regresado formando marcas como de manos apoyadas desde dentro. Salí de ahí casi corriendo y regresé al módulo. Traté de llamar a otro compañero pero nadie contestó. El hospital parecía demasiado silencioso, incluso para la noche. A eso de las 4 escuché que alguien lloraba en uno de los cuartos, un llanto bajo, contenido. Pensé que era un familiar, me acerqué y vi que el cuarto estaba vacío, la cama tendida, el monitor apagado. Pero el llanto seguía, venía del baño del cuarto, empujé la puerta y no había nadie, el llanto se cortó de golpe, sentí que las piernas me temblaban. Regresé al escritorio y vi una carpeta que no estaba antes. La abrí y eran registros de pacientes fallecidos, todos con la misma hora de defunción, alrededor de las 3:20 de la mañana, fechas distintas, años distintos. Cerré la carpeta y la dejé ahí, no quise saber más. A partir de ese momento empecé a contar los minutos para que amaneciera, el ambiente se volvió más pesado, como si el aire costara trabajo, los ruidos regresaron, pasos, golpes suaves en las paredes. Puertas que se cerraban solas, pero ya no me moví, me quedé sentado mirando el reloj avanzar muy lento. Cuando por fin llegó el turno de la mañana sentí un alivio que nunca había sentido. Le pregunté a un trabajador antiguo si de noche siempre pasaba eso, me miró serio y me dijo que uno no viene solo a cuidar a los vivos, que el hospital guarda todo lo que pasa dentro y que de madrugada a veces no sabe soltarlo. Después de esa experiencia pedí cambiarme de área y poco tiempo después renuncié. Hasta hoy no puedo pasar frente a un hospital de noche sin sentir esa presión en el pecho. Porque aprendí que cuando las luces se quedan encendidas y todos duermen, hay cosas que siguen caminando por los pasillos haciendo su turno eterno. Empecé a cubrir turnos de medianoche en el hospital cuando faltaba personal. No era algo que me emocionara, pero pagaban un poco más y en ese momento lo necesitaba. Mi trabajo era sencillo, apoyo general, rondines. Avisar si algo se salía de lo normal, nada que implicara procedimientos médicos. Por eso pensé que no habría mayores problemas, pero desde el primer mes entendí que el hospital de noche no se parece en nada al del día. Esa noche en particular llegué unos minutos antes de las 12, firmé entrada y me asignaron cubrir una zona que casi no se usaba, una ala antigua donde quedaban pocos pacientes y que conectaba con pasillos largos.
de esos que parecen no terminar nunca. Me dijeron que era tranquilo, que solo había que estar pendiente por si alguien llamaba. Al principio todo fue normal, luces encendidas, el típico eco de pasos, el olor a medicamento. Nada fuera de lugar. A eso de la 1 de la mañana el silencio se volvió más pesado, no total, porque siempre hay sonidos, pero sí distinto, como si el hospital estuviera conteniendo algo. Empecé mi primer rondín, revisé cuartos, puertas, ventanas, todo en orden. Regresé al módulo y me senté a tomar café. Mientras estaba ahí escuché claramente como alguien arrastraba los pies por el pasillo, lento, constante. Pensé que era un paciente desorientado. Así que me levanté para ayudar, salí y no vi a nadie. El pasillo estaba vacío. Regresé al módulo pensando que había imaginado el sonido. Minutos después el ruido volvió, esta vez más cerca. Sentí un escalofrío, caminé hacia el sonido y vi una silla de ruedas moviéndose sola. Avanzaba despacio, giró un poco y se detuvo frente a una puerta cerrada. Yo me quedé paralizado, no sabía qué hacer. En cuanto di un paso hacia ella, la silla retrocedió como si alguien se hubiera levantado y se fue rodando hasta perderse en la oscuridad del pasillo. No escuché nada más. Me repetí que seguramente alguien la había dejado mal acomodada, que el piso tenía inclinación, pero sabía que no era cierto. A las 2 de la mañana sonó el timbre de un cuarto que, según el registro, estaba vacío. Pensé que era un error, pero el timbre siguió. Entré con cuidado y vi la cama perfectamente tendida, el monitor apagado. Todo limpio. El timbre sonó otra vez frente a mí, sentí que la piel se me erizaba, lo apagué y salí rápido. Intenté distraerme revisando papeles, pero la sensación de que algo estaba mal no se iba. Varias veces sentí que alguien pasaba detrás de mí, incluso sentí el aire moverse, como cuando alguien camina muy cerca. Volteaba y no había nadie. Como a las 3 escuché voces, murmullos, venían del fondo del ala, sonaban como varias personas hablando bajo. Me acerqué con cuidado y conforme avanzaba las voces se apagaban. Llegué al final del pasillo y no había nadie. Solo una puerta metálica que daba a un área clausurada. De repente escuché un golpe seco del otro lado de la puerta, di un salto del susto, puse la mano en la manija y estaba fría, demasiado fría, no la abrí. Regresé casi corriendo. A las 3:20 el ambiente cambió por completo, no sabría explicarlo bien, pero sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Las luces parpadearon y el reloj del módulo se detuvo. Pensé que se había descompuesto, pero mi celular también marcaba la misma hora sin avanzar. Fue ahí cuando empecé a sentir miedo de verdad. Sonó el teléfono interno, contesté y escuché una voz muy bajita que dijo ayúdeme, nada más. Colgó, revisé el número y correspondía a un cuarto cerrado desde hacía años. Sentí que las manos me sudaban. Intenté llamar a otro compañero y no entraba la llamada. Decidí hacer otro rondín para distraerme, pero conforme caminaba noté que las puertas de los cuartos estaban entreabiertas, aunque yo recordaba haberlas cerrado. Dentro de algunos cuartos vi sombras moverse en las paredes, como si alguien estuviera sentado en las camas, pero al asomarme no había nadie. En uno de los cuartos escuché respiración pesada, me asomé y vi la silueta de una persona acostada. Me acerqué y al encender la luz no había nadie, la cama estaba hundida como si alguien acabara de levantarse. Sentí que las piernas me fallaban. Regresé al módulo y encontré sobre el escritorio un gafete viejo, de esos que ya no se usan. Tenía nombre, foto y la palabra fallecido escrita a mano en la parte de atrás. No supe quién lo había dejado ahí. No estaba cuando salí. Empecé a escuchar pasos por todos lados, puertas que se cerraban, sillas que se movían, pero ya no quise salir. Me quedé sentado esperando que amaneciera, con el corazón latiendo fuerte. En un momento sentí claramente que alguien se sentó frente a mí. Levanté la vista y vi la marca hundirse en la silla, como si el peso fuera real, pero no había nadie. La marca se quedó unos segundos y luego desapareció.
Cuando por fin el reloj avanzó y empezó a amanecer sentí un alivio enorme. Llegó el turno de la mañana y me preguntaron cómo había estado la noche. No dije nada, solo asentí. Al salir del hospital me di cuenta de que había marcas rojas en mis muñecas, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. No volví a aceptar turnos de medianoche en ese hospital, y aunque muchos dicen que es sugestión, que es el cansancio, yo sé lo que vi y sentí, y entendí que en los hospitales hay turnos que no se terminan cuando cambia el personal. Porque hay presencias que siguen recorriendo los pasillos repitiendo la misma hora una y otra vez. Después de escuchar estas historias, queda claro que los hospitales guardan algo más que pacientes y recuerdos. De día son lugares llenos de movimiento, ruido y rutina, pero de noche parecen cargar con todo lo que pasó entre sus paredes. Pasillos que no olvidan, cuartos vacíos que todavía se sienten ocupados y turnos que parecen repetirse una y otra vez. Algunos dirán que es el cansancio, el desvelo o la mente jugando trucos. Otros saben que hay experiencias que no se pueden explicar tan fácil. Lo cierto es que quienes han trabajado en turnos de medianoche coinciden en algo, no siempre están solos, aunque así lo parezca. Si estas historias te dejaron esa sensación incómoda, te invito a suscribirte y compartir el video. Y recuerda, cuando pases de noche frente a un hospital, presta atención a las luces encendidas. Puede que alguien todavía esté haciendo guardia.